Ok, comenzamos el análisis de las divisas más relevantes del mundo. Vamos a comenzar. Antes de entrar con el análisis, comenzaremos recordando el patrón por el que se rige nuestra operativa, que es el patrón que más se repite. Recordemos que primeramente debemos encontrar un tramo principal. En este caso vamos a ejemplificarlo con un tramo alcista, seguido por un tramo secundario llamado retroceso, que en este caso será un tramo bajista. Dicho tramo bajista debe de llegar al menos a la zona del 38.2% de Fibonacci. Vemos aquí. Este precio debe estar llegando por lo menos al 38.2% de Fibonacci. Debe estar entre el 38 y el 61.8% de Fibonacci. Obviamente también pasa por el 50%, y una vez que tengamos esas dos condiciones dadas, lo que haremos a continuación es buscar el patrón del primer formato de entrada. El primer formato de entrada sería buscar en el historial reciente una zona que haya funcionado de soporte o de resistencia. Por ejemplo, si el precio vino e hizo esto, ok, pues aquí podríamos identificar que esta zona sería una zona en la que el precio le suele costar trabajo perforar fácilmente, ya que vimos cómo el precio llegó a la zona, fue rechazado. Cuando perforó la zona, el precio se sintió atraído de nuevo hacia la misma zona y fue rechazado nuevamente, ahora a la baja. Posterior a eso, vemos cómo el precio estuvo visitando la misma zona constantemente y constantemente fue rechazado. Por ese motivo es que aquí abriríamos la primera operación, o bueno, esta sería la primera oportunidad para abrir operación. Ok, si por alguna razón, ya sea porque para ti consideras que este tipo de entrada es muy agresiva, muy arriesgada, con mucha incertidumbre, etcétera, o simplemente porque no estuviste presente en el gráfico frente a la computadora cuando se presentó esta oportunidad y no la tomaste por cualquiera que haya sido la razón, bueno, entonces viene la siguiente forma de entrada, el formato número 2. ¿Ok? La segunda oportunidad sería cuando el precio haya dejado en el último máximo. ¿Ok? Último máximo. Lo identificamos, y cuando el precio perfore este último máximo, aquí estaríamos, y el precio cierre por encima de ese último máximo, aquí estaríamos en presencia de la oportunidad, de la segunda oportunidad de entrada, que sería con el formato número 2. Este es un poco más conservador, pero ok, si en el momento en el que tú abres el gráfico detectas que perforó el último máximo del retroceso, que por lo menos llegó al 38.2% de Fibonacci, bueno, pues es un momento de entrar por stop loss por debajo de este mínimo o por debajo del mínimo que originó el impulso alcista. Ok, y por último, si por cualquier razón, ya sea porque tampoco este tipo de entrada te convence o porque no estuviste presente al momento de que se dio esta oportunidad, bueno, pues tienes todavía una tercera opción, una tercera oportunidad para entrar al mercado, y es cuando el precio, una vez que perforó el último máximo que dejó el retroceso, bueno, pues el precio regresa a lo que se dice coloquialmente como testear. Ok, es un término muy Spanglish, anglosajón, anglicismo creo que se llaman. Bueno, pues cuando el precio viene a testear la zona del máximo, o
puede ser que llegue hasta la zona, puede ser que la perfore, puede ser que no llegue a tocar la zona. Simplemente cuando tú veas que el precio tiene un pequeño descanso en el que va a reposar, ya sea sobre el nivel, por debajo del nivel o cercano al nivel anterior, bueno, pues en ese momento se estaría configurando la oportunidad número 3 de entrar, ¿no?, en el formato número 3. Este formato de entrada suele ser un formato ya muy avanzado en el que se requiere mucha paciencia, se requiere de que estuviste ya observando el precio desde que inició el gráfico, probablemente viste cómo inició su retroceso, viste cómo llegó por lo menos al 38.2% de Fibonacci, probablemente lo pasó, llegó al 50%, a veces incluso puede llegar al 61.8%, que es un retroceso muy profundo. Viste cómo se formaron esos máximos y mínimos cada vez más bajos en el retroceso, que podríamos decir que es como una semitendencia, ¿no? Entonces fuiste tan paciente como para ver todo ese proceso y aún así ver cómo el precio se perforaba, el precio llegaba a esta zona, que era una zona de interés. Viste cómo el precio perforó el último máximo que dejó y finalmente fuiste capaz de guardar de tener esa paciencia de esperar que el precio tuviera un descanso, un pullback, un throwback, y en ese momento abrir la operación. De verdad no es fácil, esto no es fácil, no se requiere de verdad muchísima paciencia, temple, porque la verdad, al menos a mí me sucede mucho que yo desde que se presenta la oportunidad 1, yo ya quisiera entrar. De hecho, muchas veces tomo esas oportunidades porque, como yo creo que le ha de pasar a todo el mundo, pues no tengo tiempo de estar todo el día pegado a la pantalla para ver en qué momento el precio me da la oportunidad. Si cuando yo estoy analizando los gráficos y estoy en ese momento del día que uso para abrir operaciones, pues si en ese momento se me presenta la oportunidad, yo la tomo. Pero bueno, habrá quien tal vez si quisiera o si prefiera guardar esa operación para cuando dé un formato del tipo número 3.